Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a los Hola asistentes, Andrea, buenos días. a nuestros pacientes también, bienvenidos. Bienvenidos. Ya, doctora Perelli, Hola, hola. soy Andrea Larrondo, enfermera. Me acompaña hoy día para modular este módulo de pacientes la doctora Javiera Perelli. Ambas somos moderadoras de este módulo de charlas para pacientes. Agradecer a la Sociedad Chilena de Diabetes esta instancia. Adelante, doctora Perelli. Muchas gracias Andrea, muy buenos días. Buenos días a todos los asistentes. También agradezco la invitación de Sochidiaba a participar en este interesante e innovador módulo que está dedicado a nuestros pacientes y donde vamos a realizar las siguientes charlas. Vamos a revisar los mitos y realidades de la alimentación en diabetes. Vamos a escuchar la charla reivindicando la insulina, para qué sirve y cómo usarla correctamente, nuevas herramientas tecnológicas para el paciente con diabetes y finalmente vamos a revisar la charla de cuidados del pie. Para abordar estos interesantes temas, contaremos con la participación de la nutricionista Pasa Martín y la doctora Verónica Mujica, Ana Villarroel y Roxana Galloso. Una vez terminadas estas charlas, contaremos con 15 minutos para preguntas que serán realizadas a través del chat que está al costado de nuestra pantalla. Iniciamos entonces nuestra primera charla con nuestra invitada, la nutricionista Paz San Martín, ¿ya? Paz San Martín es nutricionista, ella es especialista en diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles y se desempeña actualmente en la unidad de diabetes del Hospital del Salvador y en el Comité de Diabetes Tipo 1 del Hospital Digital. Nos presentará entonces mitos y realidades de la alimentación en diabetes. Adelante, Paz, te escuchamos. Buenos días, les doy la bienvenida al primer congreso de Sochidia. Hoy les voy a presentar sobre los mitos y realidades de alimentación en diabetes. Muchos pacientes llegan a la consulta con creencias falsas o erróneas sobre la diabetes. Estas creencias pueden condicionar el actuar de cada persona, llevarlos a tomar malas decisiones de salud, y estos por lo general van siempre ligados al desconocimiento o a poseer información incompleta o atrasada acerca de algún tema. Por lo que siempre es muy importante que debemos respaldarnos de una fuente confiable de información. Dentro de los pilares del tratamiento para la diabetes, tenemos en primer lugar la alimentación, la que debe ser adecuada y equilibrada según los requerimientos y necesidades de cada paciente en función de su edad, peso, actividad física u otras comorbilidades. Es decir, debe ser personalizada a cada individuo. Como pilar número 2, tenemos el ejercicio, donde la actividad física debe ser regular y estable en el tiempo, acorde a la condición física del paciente y siempre considerando otras comorbilidades asociadas. Y el pilar número 3 es donde se encuentra el tratamiento farmacológico, ya sea a través de la administración de insulina o fármacos orales de acuerdo a la indicación médica. Y también no olvidar que es muy importante todo lo referente al automonitoreo, ya que es esto lo que nos entrega la información para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a los ajustes. Entonces, dentro de la alimentación siempre nos pasa, ¿qué debo comer? ¿Cuándo debo comer? ¿Cuánto debo comer? ¿Debo dejar el azúcar? ¿Debo solamente consumir alimentos que sean aptos para pacientes con diabetes? Y así muchas otras preguntas son las que aparecen junto con el diagnóstico de diabetes. Y si bien la alimentación, como les mencioné anteriormente, es uno de los pilares fundamentales, la educación alimentaria es una de las mayores dificultades que tiene el paciente a la hora de manejar su patología. Desde ya hace un tiempo que la alimentación saludable o los temas relacionados con la nutrición se han puesto de moda, donde no solo profesionales del área aconsejan sobre aspectos nutricionales. En la actualidad, las fuentes de información son muchísimas. Sin embargo, esto no garantiza la fiabilidad de la información e incluso en muchas ocasiones termina generando desinformación y hasta poniendo en riesgo la salud. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una escala de confianza de la información, la base de nuestra información sería nuestro equipo de salud, nuestro equipo directo, enfermera, médico, nutricionista. Ellos son quienes nos van a entregar recomendaciones siempre adaptadas a las características individuales de cada paciente. Luego podemos tener el acceso a los libros o al internet siempre de fuentes confiables, como por ejemplo asociaciones médicas, revistas o artículos científicos. Luego, menos confiable, tenemos lo que son las redes sociales y los programas de televisión, que se caracterizan bastante por promover siempre la dieta milagrosa o el alimento mágico. Y finalmente tenemos lo que es el boca en boca, ¿cierto?
lo que nos cuenta un vecino, lo que nos cuenta otro paciente con diabetes o un familiar de pronto que tiene la misma condición, que tiene un tratamiento y que nos sugiere utilizar el mismo. Sin embargo, no debemos olvidar que el tratamiento siempre es individualizado. Por lo tanto, hoy vamos a resolver 8 de los mitos más comunes acerca de la alimentación en diabetes. El mito número 1 dice: las personas con diabetes deben seguir una alimentación o una dieta especial. La alimentación en personas con diabetes tiene la misma base que la alimentación saludable para cualquier persona. Sin embargo, no hay una única manera saludable de comer y tampoco debemos estandarizar un patrón de alimentación para todos los pacientes. Actualmente se dispone de evidencia científica suficiente que avala o defiende varias alternativas, como por ejemplo la famosa dieta mediterránea, que me imagino que muchos de ustedes han escuchado. Esta se caracteriza por el consumo de alimentos frescos, alimentos naturales, como frutas, verduras, aceite de oliva, pescados grasos, semillas, entre otros. También tenemos la dieta baja en hidratos de carbono, la que se caracteriza por ser una disminución de este nutriente, favoreciendo el consumo de proteínas, de grasas saludables, frutas y verduras. Sin embargo, para determinar un plan de alimentación, como les mencionaba al inicio, este debe ser personalizado, es decir, debe adaptarse a las características individuales de cada paciente, como el estado nutricional, las comorbilidades, si un paciente tiene una disminución de su función renal o tiene también dislipidemia, etc. Su cultura, su nacionalidad. Hoy en día tenemos una población variada de diferentes nacionalidades, la edad de los pacientes, los horarios de alimentación, los estilos de vida y los objetivos que él se proponga. Por lo tanto, si algo sabemos y es que cumple con esta recomendación general, es que los alimentos integrales, la fibra, la legumbre, frutas, verduras, contribuyen siempre a un mejor control metabólico. Y a partir de este mismo mito es de donde nace el siguiente. Mito número 2. Las personas con diabetes deben restringir o evitar los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía para el cuerpo. Al ser digeridos se transforman en azúcar, por ende su consumo va a afectar directamente la glicemia. Es por esto que se tiende a pensar que deben disminuirse drásticamente o incluso hasta eliminarse. Pero no es así. Lo que nosotros queremos como tratante es que los pacientes deben reconocer los alimentos con hidratos de carbono y aprender a controlar las cantidades en base a sus requerimientos diarios, para poder seleccionar de buena calidad y poder distribuirlo así en sus principales tiempos de comida. La clave va a ser siempre optar por los de menor índice glicémico, con mayor contenido de fibra, como las legumbres, los granos enteros, las frutas y las verduras. Ahora bien, cabe destacar que existe evidencia de que las dietas bajas y moderadas en hidratos de carbono contribuyen a un mejor control metabólico, ya sea a través de la evaluación de hemoglobina glicosilada o tiempo en rango. Esto también favorece a una menor variabilidad glicémica, además de una menor necesidad de insulina y un menor tiempo en hipoglicemia. Por lo tanto, puede ser una opción saludable y recomendable para los pacientes con diabetes. El único llamado es a evitar el consumo de azúcares refinados, ¿cierto? Como azúcar de mesa, azúcar blanca, o también esta misma contenida en alimentos, como por ejemplo galletas, pasteles, bebidas, entre otros. Sin embargo, aquí quiero hacer una salvedad porque esta es una recomendación que no solo se hace a pacientes con diabetes, sino a toda la población. Mito número 3. Las personas con diabetes deben seguir horarios fijos de comida. Este mito es uno de los más frecuentes de escuchar y que vemos de forma reiterada en las pautas preestablecidas de diabetes, el clásico 4 comidas y 2 colaciones. Si bien los horarios son sumamente importantes para el tratamiento y que debemos mantener un intervalo regular entre comidas, estos siempre deben adaptarse a la realidad del paciente. Por ejemplo, los horarios de trabajo. Si mi paciente trabaja como guardia, por ejemplo, o como conserje, o tiene horarios nocturnos de trabajo, él no se va a poder adaptar a los horarios diurnos tradicionales que estamos acostumbrados a recomendar. El tipo de tratamiento que ese paciente utiliza. Si de pronto mi paciente utiliza insulina NPH y este tiene un pic de acción, debemos acomodar sus horarios de comida a estos pics. O también situaciones específicas como el embarazo, donde sabemos que fraccionar los tiempos de comida generan un mejor control metabólico. Por otra parte, existe un concepto sumamente relevante y que de pronto no le damos la importancia que merece. Por esto me refiero a la higiene del sueño, que de repente uno ni siquiera lo ha escuchado mencionar. La higiene del sueño nos habla sobre pequeñas consideraciones que tenemos que tener a la hora de dormir que favorecen la acción de la melatonina. La melatonina es la hormona que regula estos ciclos de sueño-vigilia, ¿ya? Se ha demostrado a través de muchísimos estudios que la privación del sueño descontrola tanto el actuar de la melatonina como de la insulina y la leptina.
La leptina es la hormona de la saciedad. Por lo tanto, un mal dormir predispone a pacientes con diabetes a tener una mayor resistencia a la insulina, a personas sanas a tener mayor riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 y a personas saludables a tener obesidad. Por lo tanto, la recomendación para tener un buen higiene del sueño es realizar actividad física durante el día, evitar los estimulantes como la cafeína cerca del horario de dormir, relajar la mente con algún libro o a través de la meditación, mantener un horario regular para acostarse, generar un hábito de horarios, apagar los aparatos electrónicos como el computador, la televisión o el celular al menos una hora antes de dormir y crear siempre un ambiente favorecedor del sueño, que tenga una temperatura, una luz y ruido adecuado. Mito número 4. Las personas con diabetes pueden consumir libremente los productos light o diet. Que un alimento indique esta característica no quiere decir que sea libre de carbohidratos, en primer lugar, sino que en su composición estándar fue modificado. Por ejemplo, pensemos en una mermelada. La mermelada en su composición natural, además del azúcar de la fruta, tiene azúcar añadida. Dentro de la preparación se le añade azúcar blanca. Una mermelada sin azúcar añadida, la única diferencia es que esta azúcar agregada no se incluyó. Ahora, la salvedad que tenemos que tener es que la palabra light o diet no solamente hace referencia a lo que son los hidratos de carbono, sino también a las grasas o calorías. Por lo tanto, que un alimento diga light no necesariamente me va a hablar de que es bajo en carbohidratos. Y por ende, no los podemos consumir libremente. También nos podemos encontrar con alimentos que estén catalogados como aptos para las personas con diabetes. Estos alimentos en general no ofrecen ningún beneficio especial, sino que son alimentos sin azúcar añadida, es decir, no se le añadió azúcar además de la natural, y tienen en su composición carbohidratos complejos de lenta absorción. Por lo tanto, no nos van a disparar la glicemia, sino que van a generar una curva un poco más estable, pero sin embargo igual impactan en nuestra glicemia. Y usualmente son un poco más caros, por lo que la prescripción de estos alimentos siempre tiene que ser evaluada por su nutricionista. También nos podemos encontrar con los alimentos que nos indican sin azúcar añadida. Este atributo corresponde a lo que mencionábamos al inicio, de que los alimentos solamente tienen en su composición los azúcares naturales, no agregados externamente. Además, puede pasar que un alimento contenga endulzantes no calóricos, como la famosa sucralosa o la stevia, por ejemplo, los que efectivamente no van a provocar un aumento de la glicemia, pero sin embargo, si es que excedemos el consumo de ellos, podríamos de pronto encontrar alguna molestia estomacal. Aquí es donde entra sí o sí la relevancia de entender y comprender la información contenida en el índice glicémico, ya sea de los alimentos que podemos ver a través de la etiqueta nutricional o de las porciones de consumo a través de porciones de intercambio. Una herramienta muy básica a utilizar son los sellos ministeriales, que son los que vemos acá en la pantalla. Tenemos el alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, que nos sirven básicamente para tener una idea sobre una mejor selección de nuestros alimentos. Mito número 5. Superalimentos. En el caso de la diabetes, esto es súper común, que se venda esta idea de que algunos alimentos pueden controlar la glicemia y hasta en algunos casos curar la enfermedad. Hemos escuchado de las semillas de zapallo, de la chía, de la linaza, de alimentos como la canela, los frutos rojos, pero sin embargo estos alimentos no traen consigo efectos mágicos. El efecto regulador de la glicemia que vemos se asocia netamente a lo que es el índice glicémico propio de la fibra del alimento, lo que contribuye a un mejor control del azúcar en sangre y también a mejorar el control de acuerdo al índice glicémico de los alimentos. Por ejemplo, si yo consumo un alimento de alto índice glicémico, como una harina refinada, y lo mezclo con un alimento de bajo índice glicémico, como una fibra o una grasa saludable, como la palta, por ejemplo, voy a regular esta velocidad con que la curva va a subir. Por lo tanto, en vez de tener un pic de glicemia alto, voy a tener una curva muchísimo más estable. Además, a estos alimentos se le confieren propiedades como, por ejemplo, que son ricos en magnesio, omega 3, vitaminas y muchos antioxidantes, que además contribuyen a disminuir el riesgo de comorbilidades y son sumamente protectores cardiovasculares, un factor súper importante en los pacientes que tienen diabetes. De todas formas, cabe mencionar que hay estudios que han observado resultados en cuanto a la remisión de la diabetes tipo 2 en pacientes de diagnóstico reciente. Esto a través de una dieta muy estricta y a la realización constante de actividad física que les permitió una baja importante de peso, ya siempre de acuerdo al estado nutricional de esos pacientes inicial. El problema de esto es que si los pacientes recuperan el peso perdido, también los niveles de glicemia volverán a aumentar.
Por lo tanto, es importante comprender que una buena selección de alimentos siempre va a traer resultados positivos, pero estos no necesariamente van a ser permanentes en el tiempo. Y así, como vemos cualidades mágicas que se le atribuyen a los alimentos, también se han satanizado muchos otros, que es de donde nace el siguiente mito. Es muy común escuchar a las personas decir que los pacientes con diabetes no deben consumir plátano, uva, betarraga, higos, papa, porque estos alimentos contienen mucho azúcar. También es súper frecuente escuchar, por ejemplo, que la manzana verde es mejor que la manzana roja o que tiene un menor aporte de carbohidratos o azúcar. Este mito nace hace más o menos un siglo, donde la dieta más que un pilar fundamental era el tratamiento en sí misma. El hecho de no comer determinados alimentos podía significar años extras de vida. Sin embargo, luego de la aparición de la insulina, las restricciones dietéticas cada vez han ido disminuyendo hasta llegar a la actualidad donde prácticamente ya no existen. Las frutas y las verduras son alimentos sumamente saludables que contienen fibras, vitaminas, minerales. Sin embargo, tanto las frutas como algunas verduras como la betarraga o la zanahoria y el zapallo contienen hidratos de carbono que basta con ser considerados dentro del tiempo de comida o los requerimientos diarios del paciente para así poder aprovechar sus propiedades. También es importante que a la hora de seleccionar los alimentos se consideren factores como, por ejemplo, la madurez. No es lo mismo consumir una fruta muy madura que una fruta en término medio, ya que la fruta muy madura contiene una mayor concentración de azúcar, por lo tanto un mayor índice glicémico que va a subir mucho más rápido mi glicemia. Por ejemplo, la cantidad de consumo. No es lo mismo si yo trozo un alimento, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nos pasa con los melón o con las sandías, que si yo lo porciono en una taza o en un pocillo de 200 ml. Y también va a variar mucho de acuerdo a la forma de consumo. Jamás va a ser lo mismo consumir un alimento en su estado natural, como por ejemplo comer un durazno con su cáscara, ¿verdad?, que comer un durazno en conserva. Mito número 7. Es mejor consumir azúcar rubia o miel que azúcar blanca. El azúcar rubia es la misma sacarosa, es decir, es la misma azúcar blanca obtenida de la caña de azúcar, que solamente se caracteriza porque conserva la melaza, el jugo de la caña, la que entrega este característico color dorado y que además le da el sabor este medio caramelizado propio del azúcar rubia. En el aspecto nutricional son exactamente lo mismo y ambas elevan la glicemia de igual magnitud. Respecto a la miel, esta contiene fructosa y glucosa, por lo tanto va a producir un efecto en la glicemia muy similar al azúcar. Entonces, ¿qué endulzantes recomendamos? De preferencia los de origen natural, como la tagatosa, la lulosa y la stevia. Estos dos primeros, la tagatosa y la lulosa, se pueden caramelizar, por lo tanto se sugiere mucho para la práctica de los pacientes que preparan repostería. Mito número 8. Los chocolates, pasteles, manjar son buenos para el manejo de las hipoglicemias. Esto es un grave error. La hipoglicemia es una situación urgente, por lo tanto requiere una solución inmediata, con ingesta, siempre que el paciente pueda esté habilitado para ingerir, de carbohidratos de absorción rápida, como el azúcar, bebidas, jugos azucarados, jugos naturales, tabletas o geles de glucosa. Los chocolates, las galletas, los pasteles u otros alimentos similares no son buenos ni válidos para solucionar hipoglicemia, ya que los carbohidratos que los componen van mezclados con otros nutrientes, como por ejemplo grasas o proteínas, que retrasan la absorción del carbohidrato, lo que puede además traducirse en una mayor excursión glicémica posterior. En cambio, los azúcares simples se caracterizan por su rápida absorción, generando un incremento veloz de glicemia, resolviendo la emergencia. Se sugiere también que posterior al consumo de los azúcares, una vez resuelta la hipoglicemia, se consuma un pequeño snack de digestión lenta o se adelanta el siguiente tiempo de comida. A modo de conclusión, a la hora de definir un patrón de alimentación o resolver dudas respecto al tratamiento nutricional, se requiere siempre un aprendizaje asesorado por especialistas, que en conjunto con el paciente personalizan la dieta no solo en cuanto a la ingesta de nutrientes, sino que les entreguen herramientas que permitan la selección de alimentos y el ajuste diario de forma flexible, adaptado a las características y necesidades de cada individuo. Los profesionales que tienen la formación adecuada son los encargados de entregar información segura basada en la evidencia científica. Por lo tanto, mi sugerencia es: busca siempre información en fuentes confiables y confía en las recomendaciones de tu equipo de salud. Muchas gracias por participar en el primer congreso de Xochitl. Muchas gracias, Paz. Muy interesante tu presentación. A continuación, me corresponde presentar a la doctora Verónica Mujica,
La doctora Verónica Mujica es médico internista y diabetóloga del Hospital Regional de Talca y profesora de la Universidad Católica del Maule, y es la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Diabetes. El nombre de su charla es Reivindicando la insulina, ¿para qué sirve y cómo usarla correctamente? Adelante, doctora Mujica. Buenos días. Bueno, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Espero poder en estos cortos minutos poder entregar algunas ideas sobre lo que es insulina y ojalá después tener algún tiempo también para responder algunas preguntas y si no, posteriormente se pueden contactar conmigo, les dejaré mi mail para que el que quiera me haga preguntas. Entonces la idea es conversar un poquito muy cortito sobre la historia de la insulina, cómo nace, qué tipos de insulina, a quién le vamos a administrar, cómo se administra, qué tipo de esquemas se pueden utilizar, qué cosas malas puede tener también una insulina y alguna conclusión final. De historia solamente esto que probablemente muchos ya han escuchado tantas veces, que la insulina fue por primera vez utilizada en un perro hace ya más de 100 años. Los investigadores de ese tiempo ganaron un premio Nobel, después se armó una serie de trifulcas porque posteriormente otros investigadores decían que no habían sido ellos realmente los primeros en usar insulina, pero bueno, así se va tejiendo la historia y desde entonces la insulina ha ido cambiando y pasando por muchas modernizaciones que han sido muy positivas. Las primeras insulinas fueron extraídas de animales, de cerdos y de bovinos, y obviamente generaban muchas alergias y no eran tan precisas en su acción como las actuales. Además, la forma como se inyectaban los más viejos, probablemente pacientes, todavía quedan algunos por ahí que en sus primeras etapas usaron insulina en jeringas de vidrio que se tenían que hervir. Posteriormente se da un salto muy importante que es pasar a esto que se llaman las insulinas humanas, que en realidad no son extraídas de un humano, por supuesto, sino que son como una verdadera copia que se sintetiza en un laboratorio por ingeniería genética y se arma una insulina igual a la humana. Y ya estas insulinas han sido se podría decir, superadas por otras formas de insulina, que son los que se llaman análogos de insulina, que también son muy parecidas a las insulinas humanas, pero que tienen una o dos moléculas que se modifican y se cambian, y con eso uno puede lograr un tiempo de acción más rápido o más lento. Bueno, en esta línea del tiempo, solo entonces para contextualizar que el año pasado estuvo de aniversario de 100 años el descubrimiento de la insulina. Fue recién en el año 78 donde se sintetiza la primera insulina humana, esta insulina de laboratorio, que permite masificar, bajarle el costo e ir purificando mucho más cada insulina. Y después, recién hace un par de décadas, es cuando nacen estos otros, que son los análogos, que también son por ingeniería genética, que permite ir haciendo lo que hoy día tenemos, que es disponer de una amplia variedad de insulinas que pueden tener efectos más rápidos o más lentos, y eso nos permite llevar un mejor control de la enfermedad. A ver, ahí sí. Entonces, hoy día tenemos insulinas humanas, insulinas análogos, las dos son sintetizadas en laboratorio, pero lo interesante es que esto ha permitido que tengamos insulinas de efectos más rápidos o más lentos, que se demoran un poco más o un poco menos en hacer efecto. La ventaja más importante de las insulinas análogas es justamente que las análogas rápidas son un poco más rápidas para hacer efecto y las análogas lentas tienen un efecto un poquito más parejito y más extendido en el tiempo. De las insulinas rápidas que existen en nuestro país, tenemos todavía insulinas rápidas que se usan por jeringa, que son insulinas humanas, como estas que muchos de ustedes deben conocer, que se usan ampliamente en todos los hospitales de Chile.
y insulinas análogas rápidas, que son estas otras, las que existen hoy día, que son un poco más cómodas porque tienen estos lapicitos para inyectar y tienen, como les decía antes, un efecto más rápido. La más nueva es esta de aquí, no sé si la conocen. Las insulinas estas rápidas siempre se llamaron ultra rápidas para separarlas de las insulinas rápidas de jeringa, que son un poquito menos rápidas, y esta última es más rápida que todas las anteriores. Entonces la espera es a que todas las personas debieran hacer de 10 o 15 minutos antes de cada comida, se va acortando cada vez más, lo cual es muy cómodo porque obviamente esa espera es bastante odiosa para quienes tienen que hacerla antes de cada una de las comidas del día. Las insulinas lentas que existen hoy día también vienen en jeringa y en lápices. Las insulinas lentas humanas son estas, las que se usan ampliamente en todos los consultorios y que muchos de ustedes probablemente conocen. No sé si conocen o no que esta insulina lenta humana, que también se llaman insulinas basales, pueden también existir en una forma de un frasquito que es más larguito y más flaco y que se puede utilizar dentro de un lápiz. Y el hecho de usarla dentro del lápiz, aunque sea la misma insulina antigua, permite que sea un poco más precisa y sobre todo más cómoda la inyección. Ahora, también existen muchas versiones de insulinas lentas o basales análogas, que son en lápices desechables, que a diferencia del otro lápiz que se va cambiando el cartuchito, estas otras vienen listas y cuando se terminan se eliminan, pero obviamente son un poco más caras, como todas las comodidades son más caras, y tienen distintas características en cuanto al tiempo. Por ejemplo, Levemir es una insulina muy buena para ser usada durante el embarazo, insulina Tresiba y Toujeo bastante parecidas. Son insulinas que tienen una acción bastante pareja y larga, que permite que controlan muy bien durante todas las 24 horas del día. ¿Y para qué usamos finalmente estas insulinas? Usamos las insulinas para ayudar a regular la glicemia, porque la glicemia en el cuerpo humano, ustedes saben que deriva de la glucosa en sangre. La glucosa en sangre viene de lo que recibimos de la alimentación, por un lado, y después de comer, esta glucosa en gran medida pasa por el hígado. Una parte de la glucosa queda almacenada en el hígado en forma de una molécula que se llama glucógeno y que nos sirve para que durante la noche y los periodos en que uno no come, se va liberando lentamente un poco de ese glucógeno a la sangre y así se mantiene en un nivel normal. Y el resto de la glucosa se reparte por casi todas las células del cuerpo, siendo las más importantes las células musculares tanto para poder caminar, estar sentado. Tenemos músculos que nos sujetan la cabeza y todo el cuerpo, pero también el músculo cardíaco, los músculos para respirar, en fin, ahí hay un gran sitio de almacenamiento de glucosa y de utilización. Y por otro lado, lo que va sobrando se puede guardar en forma de tejido adiposo. En el tejido adiposo se forma una molécula que se llama triglicérido, que tiene una mezcla de grasa, ácidos grasos y glucosa. Y bueno, todo esto en forma perfecta en un individuo muy sano se regula mágicamente prácticamente por la insulina, que es una gran hormona que es capaz, como una buena dueña de casa, de administrar y estar permanentemente preocupada de ver cuánto insulina dejo guardado en el hígado, cuánto se va al músculo, cuánto está utilizando el músculo, permitir que se almacene o se libere en la medida que sea necesario. Esa regulación maravillosa que hace la insulina, obviamente, en un individuo que tiene la enfermedad de la diabetes, en que su propia insulina no es suficiente o no es capaz de regular bien, requiere muchas veces la ayuda de la insulina en fármaco, y colocando la insulina como corresponde, está más que demostrado que las personas con diabetes tienen menos complicaciones, menos ceguera, menos peligro de llegar a diálisis que cuando fallan los riñones, menos problema de amputaciones y úlceras en los pies. O sea, la insulina
es un tremendo fármaco que ha salvado muchísimas vidas de pacientes diabéticos. Ahora, ¿a qué diabéticos hay que darles la insulina? A todos los diabéticos tipo 1. La diabetes tipo 1 se caracteriza justamente porque el cuerpo pierde la capacidad de producir insulina porque se le destruyen sus células del páncreas, que se llaman células beta, donde es la fábrica de la insulina en el cuerpo. Entonces, todos los tipo 1 necesitan insulina, y los diabéticos tipo 2, que tienen esta otra forma de diabetes en que pierden un poco la capacidad de insulina, pero además tienen problemas de las células para recibir a la insulina, y en algunos casos requieren llegar a usar insulina. Puede ser insulina mezclada con pastilla en algunos casos, puede ser solamente insulina. Y eso hay que utilizar la insulina cuando mantienen un mal control con las pastillas. Si las pastillas no son capaces de llevar a un diabético a sus metas, entonces hay que utilizar insulina. También muchas veces no se pueden usar los hipoglicemiantes orales porque hay problemas al estómago, por cuando hay fallas ya en los riñones o en el hígado, en distintas circunstancias en que la persona no pueda tomar hipoglicemiantes orales, tiene que ir a insulina. También sigue siendo la preferencia en la gran mayoría de los casos para las mujeres embarazadas, cuando hay complicaciones agudas, o sea, estos llamados coma diabético, cetoacidosis diabética, que son descontroles que pueden producirse por distintas causas. Lamentablemente en este periodo con el COVID se han visto muchas descompensaciones agudas producto de la infección COVID o de cualquier otra infección que puede provocar descompensación aguda. Ahí la fiel insulina, y en esos casos la rápida, es la que nos va a ayudar. También los pacientes en general que van a cirugía, especialmente grandes cirugías, tienen que ser trasladados a insulina, por lo menos hasta que se recuperen totalmente de esos episodios. Entonces, la insulina se va a usar en distintas circunstancias, a veces en forma transitoria, a veces en forma definitiva, como es el caso de los diabéticos tipo 1 o los tipo 2 complicados. Ahora, ¿qué esquemas, o sea, cómo y qué insulina vamos a usar? Hay muchas variedades, va a depender de cada caso. En general, en la diabetes tipo 2 y sobre todo al comienzo, se usan mucho estos esquemas que son de insulina basal, o sea, insulina lenta, que se inyecta en la noche, en la hora de dormir. Y esta insulina lenta de la noche tiene por objetivo hacer que la persona amanezca bien y en algunos casos durante el día siguiente mantiene un efecto si es que usa una insulina de acción larga. Ahora, esta insulina basal por sí sola es muy difícil que logre mantener un buen control, por eso es muy importante que los diabéticos tipo 2 siempre tienen que usar la insulina lenta acompañada de algo más, y ese algo, en la mayoría de los casos, es el remedio de metformina, que es lo más comúnmente usado, pero ahora también hay muchos otros remedios que no viene al caso expandirme en eso, en los remedios en este momento, pero sí decirles que también los diabéticos tipo 2 muchas veces necesitan, además de la insulina lenta, insulina rápida, que puede ir en distintos horarios, generalmente va a ir en el desayuno y en la once, en cualquiera de las modalidades de insulina rápida. Incluso hay algunas insulinas que vienen mezcladas en la misma jeringa o lápiz, la lenta con la rápida. Entonces, hay varios esquemas distintos de tratamiento para los diabéticos tipo 2 especialmente. Para los diabéticos tipo 1 existe esto que se llama el esquema basal-bolo. En este esquema basal-bolo hay insulina rápida antes de cada comida, que pueden ser 3 comidas al día o 4 comidas cada vez que va a comer, tiene que inyectarse, y también usa una dosis basal, que habitualmente también es en la noche, puede ser en el día, dependiendo ahí de cada paciente. Pero lo importante es que lo que uno busca es imitar un poco lo que hace el cuerpo con su páncreas normal, que es que cuando come se eleva la insulina para poder metabolizar el alimento, y cuando ya pasa periodos más largos sin comer se disminuye las insulinas, y eso durante la noche debiera mantenerse parejito con una cantidad pequeñita de insulina. Este es lo que se llama entonces el esquema multidosis o basal-bolo, que
lo malo que tiene es que requiere inyectarlo varias veces al día y para inyectarlo hay que medirse y hay que aplicarla en forma correcta. Entonces, rápidamente recordar, probablemente todos los que usan insulina conocen los sitios de inyecciones, pero decir que es muy importante ir haciendo cambios del sitio, no estar siempre en el mismo lugar porque se irrita la piel que está debajo y ahí la insulina puede empezar a fracasar en su efecto y muchas veces el efecto que no hace la insulina no es por culpa de la insulina, sino por culpa de la piel. También decir y recordar que especialmente con los lápices, los puntos de inyección no necesariamente son por el frente, sino también por la espalda. Eso es incómodo a veces hacerlo uno solo, pero si otra persona te ayuda, especialmente todos estos rollitos y lomitos, o cuando hay hartos kilos en la espalda, son muy buenos para inyectar insulina. La forma como se inyecta ha ido cambiando mucho. Tenemos las antiguas jeringas, tenemos los lápices, tenemos también las bombas de insulina, tenemos unos infusores de insulina. En fin, en honor al tiempo no vamos a entrar en detalles, pero sí decirles que cualquiera sea la modalidad de inyección, lo que necesitamos es meter la insulina en el tejido que se llama subcutáneo, o sea, por debajito de la piel. Es importante que la insulina quede ahí. Más adentro están los músculos y no es bueno que la insulina se vaya al músculo y por eso es que se ha utilizado durante muchos años el famoso pliegue, este rollito, que especialmente cuando la persona es muy delgada o cuando las jeringas tienen una aguja larga, es importante hacer un buen rollo porque si no se corre el peligro de que la aguja entre hasta el músculo y en ese caso el efecto no va a ser lo que esperábamos y puede haber incluso más peligro de que baje demasiado rápido. Así es que hay que hacer un correcto pliegue para quienes usan jeringa y de hace ya bastante tiempo se ha promovido que las jeringas deben ser lo más cortitas posible, la aguja en general no pasar por ningún motivo de 1 centímetro, ojalá menos, y eso es difícil a veces conseguirlo cuando uno recibe agujas muy largas. Yo le digo a los pacientes traten de comprarse una con una agujita que no sea más de 1 centímetro. También está este tema si ladear la jeringa o no. Las personas que son obesas, que tienen un buen panículo adiposo, no se necesita mayormente rollo, ni ladear, ni nada, pero cuando las personas están muy enflaquecidas, sí muchas veces es necesario ladear un poquito la aguja y especialmente hablando en las jeringas. Los lápices tienen esa ventaja de que las agujitas de los lápices son más cortitas, entonces por lo general no requieren ni pliegue, ni ladearla, ni nada. Los lápices se inyectan en forma perpendicular y no requieren tanto este tema del pliegue. Bueno, nos queda muy cortito de las bombas, solo contarles que las bombas son un gran avance, pero no son tampoco una panacea, también requieren cambios de sitio y además un buen manejo de lo que es dirigir en el fondo la bomba. También ustedes saben que almacenar las insulinas requiere cuidado, los extremos de temperatura son malos, y insistir que una vez abierta la insulina que uno tiene en uso no es fuerza que esté en el refrigerador, puede tenerse a temperatura ambiente, pero siempre en un lugar fresco y que no le llegue el sol. Y finalmente, con esto ya estoy terminando, reiterar que como todo fármaco pueden haber cosas malas también. Y la parte mala de la insulina es la hipoglicemia, el peligro de que se pase de largo y nos provoque la baja. Y el otro gran peligro, para mi gusto lo peor probablemente, es que si no se usan de buena manera y asociadas con buenos hábitos de comida, pueden llevar a ganar un exceso de peso y favorecer un poco la obesidad. Entonces, siempre estar muy pendiente de los síntomas de hipoglicemia y avisarle a sus médicos si es que tienen algún síntoma de estos que pueden significar o hacer sospechar una baja de azúcar, la transpiración fría, la debilidad y el riesgo de obesidad, que bueno, cada uno mirándose al espejo y con su propia ropa sabe si ha ido subiendo de peso
Chile es un país que tiene un índice muy alto de obesidad. Esto no es solo un problema de los que usan insulina, pero el problema es que los que usan insulina en cierto modo tienen un poco más facilidad para subir de peso, y especialmente cuando se confían, porque como la insulina les mejora su glicemia, ya no le dan tanta importancia a la dieta. Y eso es el peligro, ir a subirse mucho de peso y meterse después en otros problemas que se asocian a la obesidad y que pueden favorecer otras enfermedades como la hipertensión, en fin. Bueno, en honor al tiempo, entonces, solo terminar diciendo que la insulina es un gran fármaco, a mí me encanta, creo que no hay nada más fiel que una insulina que siempre te va a ayudar. Siempre el objetivo es acercarse lo mejor posible a una glicemia normal con el uso de la insulina, pero hay que saberla usar bien, de forma correcta, en las dosis adecuadas, en los esquemas adecuados, y asociar como corresponda en el caso de que vaya con pastilla. Así es que eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes hoy día, reivindicando a la insulina. No le tengan susto, todo lo contrario. La insulina, cuando hay que usarla, es un gran medicamento y hay que usarla correctamente como todo fármaco. Así es que eso es lo que yo quería contarles hoy día. Muchísimas gracias, doctora Villarroel, doctora Mujica, excelente presentación. A continuación vamos a seguir con la tercera charla, que se llama Nuevas herramientas tecnológicas para el paciente con diabetes, que nos va a presentar la doctora Ana Claudia Villarroel. La doctora Villarroel es médico especialista en medicina interna y diabetes del adulto. Ella trabaja como profesora asistente en la Universidad de Chile y como diabetóloga en el Hospital Clínico de dicha casa de estudios y en la Clínica Santa María. Adelante, doctora Villarroel, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ana Claudia y esto es Nuevas herramientas tecnológicas para las personas que viven con diabetes. El objetivo de esta presentación, primero, es que está dirigida principalmente a aquellas personas que viven con diabetes y también a sus familiares y a sus cuidadores, siempre y cuando no hayan tenido relación con la tecnología asociada a diabetes, porque voy a partir de la base que estoy partiendo de cero. Les va a permitir conocer qué es lo que se dispone actualmente en Chile y lo que les va a ser útil para gestionar mejor su glucosa y contribuir sobre todo a mejorar la calidad de vida. Probablemente si alguien ya ha tenido toda la experiencia de toda la tecnología que existe en diabetes, esto en realidad no le va a aportar nada nuevo, más yo creo que les va a venir como reafirmar sus conocimientos. Así que está principalmente hecho para quienes no han tenido relación todavía con tecnología y diabetes. La definición. Según la Asociación Americana de Diabetes, para que se entienda, para nosotros los diabetólogos es algo así como la Biblia, ¿ya? Estos estándares que habitualmente esta asociación nos muestra todos los años. El término tecnología en diabetes se utiliza para describir a los hardwares, los dispositivos, los software que las personas con diabetes pueden utilizar para ayudar a manejar su condición metabólica, gestionando mejor desde los estilos de vida hasta sus niveles de glucosa en sangre. No se refiere solamente a las bombas de insulina, hay mucho más. Las instancias históricas del aporte de la tecnología cuando se vive con diabetes tienen que ver con la glucometría capilar y el monitoreo continuo de glucosa, es decir, se refiere a toda la tecnología que existe para mejorar el monitoreo de glicemias. Y por otro lado, a la administración de insulina, que en su momento fueron top, jeringas, lápices, ahora ya eso es vintage, y empezamos a hablar de la era de los microinfusores o bombas de insulina. Y también probablemente han leído por ahí este término tan extraño que habla de los dispositivos híbridos de asa cerrada, que no significa nada más ni nada menos que la interacción entre un sistema que monitorea continuamente la glucosa y un sistema que da una microinfusión de insulina. Pero también, como les decía, la tecnología es aplicable a los estilos de vida. Entonces, vamos a partir por las aplicaciones. Las aplicaciones son programas diseñados para ser utilizados habitualmente en un dispositivo móvil o en una tablet. Habitualmente se utilizan para el registro de alimentación, un recuento de los macronutrientes, de las calorías, para motivar la actividad física, desde el típico cuentapasos que tiene simplemente todos los celulares cuando uno los inicia, y también bajar aplicaciones que tienen que ver con el registro de glicemias capilares, obtención de informes periódicos y de tendencia, es decir, ir a mirar
cómo está gestionándose toda nuestra glucosa con los datos que nosotros ingresamos en estas aplicaciones. Pero como les puse acá, ojo y cuidado, porque estas aplicaciones también tienen millones de cosas que son absolutamente inútiles, tienen publicidad y piden upgrade que son pagados y que habitualmente no son acordes al objetivo personal. Así que mi sugerencia para las aplicaciones es tener siempre claro qué es lo que necesitamos de la aplicación y obviar el resto. O sea, si la aplicación dice que por $5 mensuales a usted le da el gasto calórico estimado si vive en la Antártida, o sea, basura, ¿eso para qué? Y en cuanto a estilos de vida saludable, probablemente las personas que han venido a atenderse conmigo, yo les he recomendado muchas veces el Fat Secret. ¿Cuándo? Cuando queremos saber cuál es el recuento de lo que están consumiendo, porque no nos cuadra las indicaciones que estamos dando y la baja de peso que estamos teniendo o el control metabólico. Entonces, por ejemplo, aplicaciones como el Fat Secret permite, como se muestra acá, que vayamos ingresando las comidas, que es bastante fácil de utilizar esta aplicación, y nos va haciendo los recuentos de las calorías y de los distintos macronutrientes. Por ejemplo, acá yo marqué donde se visualizan los carbohidratos del día y las proteínas del día, que son cosas que en general a mí me gusta conversar de cómo lo están haciendo los pacientes, y además se puede visualizar cómo estuvo esto en cada comida. Entonces, por ejemplo, si la Paz les dijo, ya miran, un almuerzo que ande por ahí por los 60 gramos de carbohidratos, y resulta que la glucosa después del almuerzo era terrible, súper alta, bueno, aquí nos puede ayudar, por ejemplo, de que esta persona este día tenía un almuerzo en que estaba comiendo 109 gramos de carne. Esa es un poco la aplicabilidad. Yo siempre les digo, a mí no me paga Fat Secret ni me paga nadie, y cuando miren las aplicaciones les van a salir esa y millones de otras más, vitrinen, y busquen la que a ustedes les gusta y la que para ustedes es fácil. Lo mismo con las del ejercicio. Generalmente cuando uno pone aplicaciones para ejercicio, estas son las primeras 2 que salen, pero salen millones de más. Y lo importante es que estas aplicaciones sirven para ayudar a mostrar ciertos ejercicios, ayudar a tener ciertas rutinas en casa y estimular entonces a que sea más fácil realizar actividad física. Aquí les voy a mostrar algunas aplicaciones dirigidas a personas con diabetes y que son las que, bueno, ninguna tiene estudios de evidencia clínica, pero son las que tienen mejores calificaciones por los mismos usuarios. Entonces, por ejemplo, MyQuar tiene una calificación de 4.9 estrellas de 5, y esta aplicación fue creada por personas que viven con diabetes, lo crearon en Austria y se distribuye acá en Chile por la Casa Roche. De hecho, se conecta por Bluetooth con los glucómetros Accu-Check Instant, que son también de la Casa Roche, y ahí se permite importar directamente el valor de la glucosa de dedo que se mide la persona en su glucómetro y la hora reloj en que uno se tomó esa glicemia, bueno, siempre y cuando obviamente el glucómetro uno lo tenga con la hora correcta. Y permite ingresar manualmente, eso sí, el momento en que se tomó la glicemia. Por ejemplo, avisar a la aplicación que esta glicemia que me importó el glucómetro fue antes de una comida o fue en relación al ejercicio, por ejemplo, y aquí yo me comí tantos gramos de carbohidratos ingeridos por la comida, eso sí no se relaciona directamente, no importa los datos de las aplicaciones como el Fat Secret. Uno puede ingresar también las dosis de insulina, permite ingresar, por ejemplo, fotos de la comida que uno realizó para no estar escribiendo qué fue lo que uno consumió. Y con estos datos, entonces, finalmente vamos a configurar informes que van a visualizar después cómo se han comportado las glicemias en el lapso que nosotros queramos hacer el informe, ya sea un día, una semana, un mes, etc. Todavía no está disponible en Chile una función que se llama calculadora de bolos, que es lo que utilizan, la metodología que utilizan los pacientes. Cuando la Vero les comentaba que habían pacientes con esquemas basal bolo que se tenían que poner insulina antes de cada una de las comidas, bueno, para eso sirve mucho esta aplicación de calculadora de bolos, que esta todavía no está en Chile hasta que Austria dé el permiso, así que parece que es cosa de poco tiempo. Y aquí les voy a presentar otras como el Social Diabetes, que tiene una calificación de 4.8 estrellas de 5, que básicamente tiene las mismas virtudes, pero esta sí tiene la calculadora de bolos. Y aquí está el Diabetolog, que tiene una calificación de 4.6 estrellas, que también permite introducir los datos de la glucosa, la insulina, los horarios, aquí hay que estarlo agregando, permite agregar algunas etiquetas, puede importar los datos de las típicas aplicaciones de salud que traen todos los celulares. Tiene también la gracia de que uno puede hacer que solo con la huella o con el reconocimiento facial se pueda activar esto, por si uno no quiere compartir con la familia que le agarra el celular sus datos privados de su control de gestión de glucosa, y también puede crear recordatorios de alimentos y un montón de otras cosas más. Diabetes M tiene 4.8 estrellas de 5, y es muy
muy básico y muy amigable como para que ser la primera aplicación que una persona pueda usar. Se asemeja mucho a estas aplicaciones de salud de los celulares y tiene además muchas cosas nuevas que se pueden ir explorando para irse familiarizando con la tecnología. No puedo no hablar de los monitores de glicemia capilar, en realidad, bueno, esto ya como vintage de tecnología, pero básicamente siempre hay mucha duda de cuál es el mejor glucómetro. En realidad, como decía como se dice habitualmente, todos los glucómetros miden glicemia, y lo único que podríamos decir respecto de que uno tiene mayores virtudes por sobre otro es que estos modelos que están acá son las marcas que habitualmente se utilizan en los estudios clínicos que están publicados a nivel internacional en diabetes. Decir que la QCheck Performa, que es muy usado, probablemente alguno de ustedes tiene este aparato en casa, ya está en retirada y se va a ir reemplazando en el mercado por el AcuCheck Git 1 y 2 y el AcuCheck Instant, que son estos que ustedes ven acá arriba. Y de la casa Abbott tenemos el Freestyle Optium Neo y el Freestyle Freedom Lite, y del Freestyle Optium Neo les puedo compartir que no solo uno puede insertar cintas para medir glucosa, sino que también cintas para medir cetonas, que son bastante útiles cuando uno sospecha que está demasiado descompensado y tiene la duda si debe acudir o no a un servicio de urgencia. Ahora voy a pasar al tema del monitoreo continuo de glucosa, que son estos sistemas que miden la glucosa de forma automática y continua, permitiendo entonces disminuir o incluso sustituir la necesidad de medir la glicemia capilar, es decir, en deditos, lo cual se agradece mucho cuando las personas que viven con diabetes tienen que medirse muchas veces. Para conocer el valor de glicemia del momento, la persona, en lugar de pinchar el dedo, solo va a mirar el dispositivo donde va a aparecer el valor de la glicemia, como sale aquí en el dibujito. Y el aparato que utilizan estos dispositivos para medir la glicemia es lo que llamamos sensor, que es lo que va adosado al cuerpo del paciente. La gente que ya usó estos monitores habitualmente dice, pero es que no es igual, yo me mido el dedo y me mido el sensor y no es el mismo valor de glucosa. Bueno, porque quiero explicar que no estamos midiendo la glucosa del dedo, que es la glucosa capilar, la glucosa de la sangre. Estamos midiendo algo que se llama glucosa intersticial, que sí se va a correlacionar con la glicemia del dedito, pero en momentos estables, no cuando cambie bruscamente la glucosa. Y eso es lo que les puede dar esta diferencia. Estos sistemas van a medir la glicemia intersticial cada 1 a 5 minutos en forma automática. Por lo tanto, vamos a contar entre 288 y 1440 mediciones de glicemia capilar por día, algo impensable con dedos. ¿Y qué es la glucosa intersticial? Se refiere a la cantidad de glucosa que está en una estructura llamada intersticio. Entonces, ¿qué es el intersticio? El intersticio es un órgano que está distribuido por todo nuestro cuerpo, pero para lo que nos interesa a nosotros es el que se ubica justo debajo de la piel, que es lo que muestra aquí este monito, que aquí está el sensor, y está la API adosado a la piel, y debajito está el intersticio. Y más abajo está el capilar, el vaso sanguíneo, ahí donde está la glucosa. Entonces, cuando las glucosas están estables, esta glucosa del capilar va a difundir hacia el intersticio y se van a igualar las cantidades. Y entonces ahí el monitoreo continuo va a medir lo mismo que si yo lo mido en el dedito. Esto habitualmente lo explicamos con el modelo del tren. Para eso vamos a invitar aquí a Tomás, de Tomás y sus amigos. Van a entender esto las personas que tienen hijos o nietos, con sus 2 vagones que se venden por separado, Annie y Clarabel. Y siempre que armamos este juguete, ponemos primero a Tomás, luego a Annie y luego a Clarabel. Así debe ser. Para efectos de la aplicación, Tomás va a representar la glucosa capilar. Dedo, medimos con dedo. Clarabel, que está al final, va a representar la glucosa intersticial, la que medimos con sensor. Entonces, cuando cambia hacia arriba bruscamente la glucosa, primero lo vamos a evidenciar, ¿dónde? En dedo, glucosa capilar, glucómetro, máquina de glicemia. Pero todavía, Clarabel va a estar midiendo el valor que estaba previamente, el valor que estaba antes. Es decir, la glucosa intersticial va a ser más baja que la glucosa capilar en ese momento. ¿Hasta cuándo? Hasta unos minutos después en que ambos valores se equiparen. Y lo mismo va a pasar si tenemos una brusca baja. Aplicamos insulina y corregimos una hiperglicemia, o bien tuvimos un evento de hipoglicemia. En esos casos, la glucosa capilar primero va a tener los valores más bajos y la glucosa intersticial todavía va a estar mirando el valor previo. Y luego de unos minutos, ambos se equiparan. ¿Cuál es la utilidad de este monitoreo continuo? Es conocer cuánto tiempo permanece la glucosa en el rango de la normalidad durante la vida. Entonces, si yo mido eso con la glucosa capilar de dedo
Y aquí tengo dibujado el lapso de rangos de glucosa, que son los normales, que más o menos entre 70 y 180, lo que está graficado ahí. Bueno, con 1, 2, 3, 4, 5 mediciones de glicemia de dedo en el día, yo puedo ver que está todo como en rango, pucha, fantástico. Pero si yo esto mismo lo mido con un monitoreo continuo, puedo darme cuenta que tengo muchos momentos del día en que los rangos de la glucosa estuvieron para arriba, para abajo, para cualquier lado, menos en el rango objetivo. ¿Y qué nos pinta el rango objetivo? Bueno, el tiempo en rango se define como aquel porcentaje del tiempo en que la glucosa estuvo dentro de ese rango objetivo, que para efectos de expertos es entre 70 y 180, y hay ciertas variaciones cuando la persona está en condición de embarazo o es alguien muy frágil. Pero lo importante es que se ha definido que un valor de tiempo en rango sobre el 70% se correlaciona con menor desarrollo de complicaciones crónicas de la diabetes. Complicaciones crónicas, las que siempre hemos dicho: infarto al corazón, infarto al cerebro, retinopatía, ceguera, nefropatía, diálisis, y neuropatía, amputaciones. O sea, menos de esas cosas que merman la calidad de vida. Tiempo en rango sobre 70%. Y en Chile, los monitoreos continuos disponibles son el Fiesta Libre de la Casa Abbott y el Guardian Connect de la Casa Medtronic. El Fiesta Libre es un sistema cuya principal ventaja radica entonces en conocer estos niveles de glucosa, las tendencias. Esto está midiendo cada 1 minuto la glicemia intersticial y va a registrar el valor cada 5 minutos para poder realizar los gráficos de tendencia. Recientemente se incluyó en la canasta UGGs para diabetes tipo 1 contra reembolso. Y el sistema consta de 2 partes: un sensor, que es el que va a medir la glucosa, y un lector, o bien descargamos una aplicación en un smartphone para no usar el lector. El sensor se tiene que cambiar cada 14 días, no requiere calibrar con las glicemias del dedo, permite escanear incluso a través de la ropa, y en la pantalla, ya sea del lector o del smartphone, da un historial de glucosa de hasta 8 horas y estas flechas de tendencia que indican si esto está cambiando hacia arriba o hacia abajo. Acuérdense de Thomas. Y permite obtener informes que muestran cómo estuvo la persona día por día, y para nosotros los tratantes que nos vamos ahí, pero como arpía, a mirar el tiempo en rango. El Fiesta Libre no tiene alarmas, no va a avisar, no va a pitear, no va a emitir ningún ruido si es que la glucosa tuvo un cambio rápido o si estamos cerca de una hipoglicemia. Si quisiéramos esto, la tecnología dispone de otro aparato, que también se vende por separado, que se llama Miau Miau, y que posibilita adosarlo al sensor y poder transmitir alarmas de los cambios de glucosa hacia el smartphone. Y el Guardian Connect, que es básicamente pretende básicamente lo mismo, sí requiere una calibración. Se dice que cada 12 horas, pero en general la gente que use Guardian, nosotros del equipo de salud les vamos a decir 3 o 4 al día mejor. Permite configurar alertas y tiene un sensor que dura hasta 7 días. Aquí nuevamente pueden ver los componentes del sensor y también muestra las horas previas a la medición de glucosa que uno está mirando. Y el informe, lo mismo, podemos visualizar tiempo en rango y también día por día. Ahora vamos a los microinfusores de insulina, que es la última parte de esta conferencia. Son dispositivos que infunden insulina en forma continua y que además puede ser personalizada. Es un aparato pequeño, dependiendo de la edad que tenga mi auditorio. Puede ser similar a un beeper, que es como de los 80, a un paquete de cigarrillo, que es más transversal, o para los más millennial, a un celular de los pequeños. En su interior tiene un lugar adaptado, aquí lo pueden ver, que es para contener la insulina, y un mecanismo con el cual se va a poder conectar hacia el paciente, que es por una zona finita de silicona que termina en una diminuta cánula, que es la que atraviesa la piel, permitiendo que la insulina se deposite en el tejido subcutáneo. Súper a grandes rasgos. Estos dispositivos se programan 2 tipos de infusión de insulina y solo usan insulina de acción de análogo ultra rápido. Se puede programar una infusión que llamamos la insulina basal, que se va a administrar en forma continua durante las 24 horas, y esto es lo que podemos personalizar en los distintos tramos del día. Se los voy a explicar mejor más adelante. Y la insulina de los bolos prandiales o de los momentos de comida, que es la que se administra en los momentos inmediatamente previos a comer, y para lo cual el sistema pide que se ingrese la cantidad de carbohidratos que se va a ingerir y ojalá la glicemia del momento, la glucosa de dedo. También se pueden administrar
bolos de corrección en caso que uno esté alto, pero no vaya a comer y quiera corregir eso. Aquí hay un dibujo, aquí está el aparato que está puesto en la cintura del paciente y lo tiene agarrado, y aquí está entonces el catéter y la cánula, que es la que se adosa al organismo, y aquí pueden ver cómo esta canulita va goteando ahí la insulina hacia el tejido subcutáneo. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es esto de personalizar la insulina basal? Por ejemplo, una persona que yo le hago una receta de insulina, pongo receta, le digo, ya, usted va a usar una insulina análoga ultralenta, que es la última chupa del mate, Tuyeo 3 IVA para los que lo usan, para que les suene. Bueno, 16 unidades antes del desayuno. Y, porque me dice, no, amanezco alto. Bueno, súbalo entonces, voy a inventar, 17, 18. Lo que pasa es que si la subo, a mitad de la noche me despierto porque me da una baja. Chuta, ¿qué hago entonces? Bueno, en estos casos podemos hacer esta dosificación a través de un microinfusor, en que nosotros vamos a programar la dosis y le vamos a pedir al sistema que entre las 12 y las 5 de la mañana le dé un valor determinado de infusión. Posteriormente la baje todavía más en el horario que tenía hipoglicemia y posteriormente la vuelva a subir, pero a finales del día la vuelva a dejar un poquito más bajo porque la persona tiene tendencia nuevamente a las bajas de glicemia. Y así en total me da 17.8 unidades por día. Eso es lo que permite esta tecnología. Como ejemplo, la Acutec Combo, que es de la casa Acutec, que es este microinfusor que se conecta por Bluetooth con este aparato de acá, que es el que permite maniobrar el microinfusor, las dosis y todo. ¿Y qué es un sistema híbrido de asa cerrada? Que sea de asa cerrada significa que el microinfusor, la bombita, tiene adentro programado un algoritmo que va a usar la glicemia que le va informando el sensor por Bluetooth para determinar cuál es la cantidad de infusión de insulina que va a infundir. O sea, no solo se va a basar en lo que nosotros programamos, sino que va a tomar decisiones. Y que sea híbrido solo significa que necesita que la persona que está usando la bomba le ponga los datos en caso que vaya a comer o que cuántos carbohidratos va a comer. O sea, igual necesita que alguna información sea por parte de la persona que la está usando. Y aquí tenemos el microinfusor Minimed 640G, que su principal característica es que tiene una función de suspensión predictiva de la infusión de glucosa al detectar que la glucosa va bajando, pero la detiene antes que llegue a la hipoglicemia. Esta está financiada, fue la primera que estuvo financiada por la ley Ricarte-Soto para diabetes tipo 1 inestable severa. Y posteriormente aparece el infusor Minimed 670G, que también está en la ley Ricarte-Soto y es la que están entregando a las nuevas personas y que permite esta función de microbolos de basal automática, que en el fondo lo que hace es siempre llevar al paciente a un objetivo de 120 o de 150. Tiene una función de modo automático que si a alguien le interesa le puedo contar en las preguntas, y también va a ser la que se va a cambiar a las personas que ya cumplen 4 años en la ley. Y finalmente está el microinfusor Minimed 780G, que lo llamamos sistema híbrido de asa cerrada, pero avanzada, porque tiene una mejora en el algoritmo que precisa mucho más estas microcorrecciones automáticas y puede llevar a la persona a objetivos más personalizables. Incluso podemos pedirle que lo lleve en forma segura a valores de 100. Y ahí las personas pueden tener esos valores sin riesgo de hipoglicemia y permite menos interacción con el dispositivo. Así que resumiendo, el aporte del avance de la tecnología de estos sistemas automatizados es mayor seguridad frente a la prevención de hipoglicemia y mejorar el tiempo en rango y los niveles de hemoglobina glicosilada, que a la larga significa menos complicaciones crónicas y mejor calidad de vida. La tecnología en diabetes nos va a ayudar a mejorar el control metabólico, nos va a permitir, teniendo claro cuáles son las metas que necesitamos y la forma que vamos a lograr esas metas, va a ser un aporte. Y lo más importante de todo, finalmente, es que la tecnología nos va permitiendo poder no seguir tantas reglas, poder dejar un poco más autónomo el control de la diabetes gracias a esta tecnología. ¿Para qué? Para no estar pendiente de la diabetes, sino que estar pendiente de todo lo que queremos todos, que es mejorar nuestra calidad de vida. Sin nada más que decir, los invito a probar algunas cosas tecnológicas. Me despido. Besos.
Muchas gracias, doctora Villarroel, por su interesante y didáctica charla. A continuación, escucharemos la última charla, Cuidados del pie. Nos presenta la doctora Roxana Gayoso. La doctora Roxana Gayoso es médico internista y diabetóloga, magíster en epidemiología clínica del Hospital Hernán Enríquez Aravena de la Universidad de la Frontera de Temuco. Adelante, doctora Gayoso, con su interesante charla. Hola, buenos días. Vamos a conversar hoy día de los cuidados del pie. La diabetes, como ustedes saben, afecta a todos los órganos del cuerpo, pero especialmente algunos, el corazón, los riñones, los ojos, el cerebro y también los pies. Los pies se afectan porque se enferman, parte de ellos, como las arterias y las venas, también los nervios que dan la sensibilidad y permiten la motilidad de los pies, la piel que los recubre, y también la diabetes puede afectar la defensa contra los microorganismos, lo cual configura una situación donde los pies son especialmente vulnerables. ¿Y qué consecuencia tiene esto para las personas? Bueno, sabemos que en Chile, y también esto se repite en el mundo, 7 de cada 10 personas que tienen una amputación en las extremidades inferiores, en las piernas, tienen diabetes. O sea, el 70% de las personas que se amputan en Chile son derivados de enfermedades relacionadas con la diabetes. Tanto amputaciones pequeñas como los dedos a amputaciones grandes. La amputación es uno de los grandes miedos que se tiene y consecuencias graves de la diabetes porque constituye una situación de discapacidad importante para las personas, especialmente en las personas que están y durante la vida útil laboral de las personas. También sabemos que para que una persona llegue a amputarse suceden eventos previos. Y sabemos que 8 de cada 10 personas que llegan a una amputación tenían una úlcera antes, o sea, una herida en los pies. Esta úlcera, entonces, compromete el 80% de las personas que se amputan. Por eso es tan importante detectar las úlceras a tiempo. Y ya que también la úlcera, no solo la amputación, constituye un problema para las personas diabéticas. Significa largos periodos de recuperación, dolor, muchas veces curaciones por largo tiempo y incapacidad laboral importante. ¿Y por qué? ¿Qué personas diabéticas tienen más posibilidades de tener problemas en los pies y particularmente úlceras que pueden derivar en amputaciones? Bueno, las personas con mal control de su diabetes y las personas que tienen enfermedad del corazón o de los riñones o discapacidad visual, problemas en los ojos, son las que más frecuentemente tienen algún tipo de problemas en los pies. Entonces, basado en esto, vamos a conversar de 12 consejos para cuidar sus pies. El primero, y probablemente el más importante y el que previene a todos los demás, es llevar un buen control de su diabetes, seguir las indicaciones tanto nutricionales como de tratamientos médicos que le indica su médico tratante. La segunda es el aseo diario. Esto puede hacerse en general con agua corriente o inclusive digamos, colocando los pies en un recipiente y lavarlos diariamente. No debe hacerse con agua muy caliente, con agua apenas tibia y con jabón normal. Ojalá no remojar los pies para que la piel se mantenga indemne. Lavarlos cuidadosamente y secarlos escrupulosamente, especialmente entre los dedos donde puede, si queda húmedo, ser propicio para el desarrollo de hongos. Recuerden que los pies se van a mantener calentitos y oscuros dentro del zapato un porcentaje grande del día y eso predispone al crecimiento también de algunos microorganismos como los hongos. El secado de pie debe hacerse con una toalla o con un papel y eliminarlo si hay heridas. Y en algunos casos les sugerimos usar un secador de pelo, pero eso es
una limitación cuando se hace con con mucho calor. Después de lavarse los pies deben hidratarlos con cualquier crema. No existe una crema para diabéticos ni para pie diabético, a menos que haya una condición especial. La idea es permitir que la piel reciba suficiente agua y se mantenga hidratada, especialmente en las zonas de roce, los talones y en la planta del pie. Generalmente le sugerimos usar una crema que no tenga aromas, como el aceite emulsionado o algunas cremas que se venden en las farmacias y que son libres de aromas y de otras moléculas que pueden irritar la piel. Una crema común y corriente. Mientras se realiza el aseo, aprovechamos siempre de inspeccionar cada día. ¿Cómo inspeccionamos? Bueno, hay que mirarse los pies. A veces la limitación funcional que tenemos o que tienen los adultos mayores impide que podamos ver bien la planta del pie, así que sugerimos usar un espejo. Bien, si uno tiene limitaciones visuales, en realidad hay que pedirle a otra persona que le mire los pies a diario. Pero hay que revisar en todas partes y particularmente entre los dedos donde pueden haber heridas que puedan requerir tratamiento o infecciones que también puedan requerir tratamiento. Hay que tomar especial atención entre los dedos cuando estos están apiñados o hay deformaciones en los dedos. Hay que particularmente mirarlos porque estos son sitios frecuentes de heridas o úlceras inclusive. Hay que observar que uno no tenga estas irritaciones en la piel como aquí se ve que puede ser el inicio de una infección, o empezar con heridas en los sitios donde hay mucho roce, especialmente los mal lubricados como se ve en esta imagen, que pueden ser el inicio de una úlcera. O también que esté demasiado rojo o demasiado caliente una zona del pie que puede significar una inflamación. Hay que tocar los pies y observarlos. Bien, obviamente observar si hay heridas que particularmente se producen en la planta de los pies y o sobre las callosidades. Así que ahí hay que especialmente mirar. Además de mirar, observar, hidratar, lavar los pies, hay que revisar el zapato cada vez que se lo coloca. Esto es muy importante porque especialmente las personas que han perdido parte de la sensibilidad en los pies y cualquiera de nosotros puede sufrir graves daños por elementos que se introducen a los zapatos, pequeñas piedritas, a veces juguetes de los nietos o de los hijos, trozos de alimentos pueden haber adentro e inclusive habitantes no esperados como arañas, etcétera. Así que revisarlo. El quinto sugerencia de hoy día es usar un zapato adecuado. Y particularmente aquí hay un zapato muy bonito y es lo que generalmente nos dan ganas de usar, pero un zapato adecuado es muy importante. Es una de las cosas más importantes. Sabemos que existen un montón de tipos de zapatos y muchos de ustedes han usado tipos de zapatos diferentes para distintas ocasiones. Pero lo que nosotros recomendamos es proteger el pie, por lo tanto tenemos que elegir un zapato adecuado para las condiciones. El zapato adecuado para las condiciones de la mayoría de los diabéticos depende, por supuesto, del grado de enfermedad que tenga el pie. Pero en general les recomendamos usar un zapato profundo, no hawaiana, para evitar que entren en contacto con la piel del pie y con el pie propiamente tal, elementos que pueden haber fuera en el ambiente, piedra, suciedad, y que le permita cubrir adecuadamente de manera de que eviten los traumatismos. Por eso nos sugerimos usar estos tipos de sandalias o chalas hawaianas que además se puedan deslizar. Por eso también la sugerencia es usar un zapato que tenga una suela de plástico, ojalá que no sea deslizante. Debe cubrir completamente el pie y ojalá poder adaptarse a las distintas tamaños del pie. Por eso les sugerimos que tengan
cordones o velcro para adaptarse bien y que el interior sea suave y se pueda adaptar. Bien, de manera de evitar, inclusive en algunas situaciones especiales a las cuales estamos expuestos a veces, hay un matrimonio, se casa un hijo y uno quiere ir como más bonita o más presentable y se pone zapatos que son especialmente inapropiados para nuestro pie, y ese solo periodo que estamos expuestos a este zapato puede producir una enfermedad importante. Así que a colocarse un zapato adecuado. Tratar también de evitar usar zapatos que, aunque sean nuestros regalones, estén deformes o rotos, porque eso va a dañar nuestros pies. Y en general, para la mayoría de los individuos que no tienen enfermedades graves en los pies o no están amputados, una solución que se ha extendido aprovechando la tecnología que tienen estos zapatos deportivos, las zapatillas, no particularmente una marca en especial, pero zapatillas, pueden ser una opción bastante adecuada para la mayoría de las personas diabéticas que no tienen deformidades importantes o no tienen indicación de usar un zapato ortopédico propiamente tal. Los zapatos ortopédicos están indicados para personas que tienen graves deformidades de los pies o tienen alteraciones de la sensibilidad muy importantes. O sea, un grupo de pacientes que probablemente su médico va a haber detectado y le va a haber sugerido usar un zapato especial. Es bastante obvio, por ejemplo, que esta persona que tiene una deformidad grave en el pie no puede usar un zapato común, y a estos pacientes nosotros les indicamos zapatos específicos tanto para la curación de su condición como para la recuperación y para el día a día. Lo mismo las plantillas, que tienen que ser indicadas especialmente para mejorar algunas condiciones específicas del pie. No son para todos y no son estándar. Los calcetines. Tampoco existen calcetines especiales para diabéticos. Los calcetines que tienen que cumplir algunas características, que sean lisos y no tengan costura, y que no estén ojalá remendados para que no tengan protuberancias que puedan dañar el pie. Ojalá sean más largos y no tan cortos como estos y cubran adecuadamente el pie. La idea es que no sea un calcetín redundante que sea muy grande y que forme pliegue, que dañe la superficie del pie, como en este caso pueden ver. Esas son las premisas que tienen que cumplir. El séptimo consejo es no caminar descalzo, ni siquiera cuando nos levantamos en la noche al baño. Esto es muy importante porque una gran cantidad de traumatismos y de daños se producen mientras estamos descalzos, inclusive dentro de nuestro hogar. Juguetes botados, cosas en el suelo sobre las cuales nos podemos resbalar, son importantes de evitar. Así que siempre con un zapato, ojalá también con talón, de manera de que no se resbalen. No es recomendable caminar descalzo en el pasto o en los jardines, porque pueden haber animales, insectos que pueden picarlos, y también pueden haber objetos que los dañen. Tampoco en la playa, donde la arena caliente, las piedras pueden dañar los pies, así que mucho cuidado, que esta es una causa muy frecuente de daños en los pies, a veces irreparables. Evitar las fuentes de calor es nuestro octavo consejo. ¿A qué me refiero con esto? No es que no podamos ponernos al sol, pero tenemos que evitar usar objetos que puedan dañar nuestros pies, sobre todo en aquellos individuos y pacientes y personas que tienen disminuida la sensibilidad en los pies. Así que evitar usar guatero, pueden colocarlo el guatero en la cama, pero retirarlo antes de introducirse uno. Evitar calentarse los pies, especialmente con estufas o cerca de chimenea, y particularmente hoy en día tener cuidado con los líquidos calientes, que es otra causa de quemaduras en los pies. Se cae la taza, se cae el hervidor
mucho cuidado con eso porque puede ser un problema. Noveno, el corte de uñas. Podemos cortarnos las uñas solo si tenemos una buena visión, que otra persona nos ayude cuando estamos limitados en movilidad, pero siempre el corte de uñas debe ser recto, de manera de cubrir toda la superficie del dedo, que la uña la protege. En este caso, por ejemplo, el corte debe ser aquí y evitar hacer estos recortes que hace mucha gente, porque esto estimula la uña para que crezca y vuelva a encarnarse cada vez más. Esto es muy importante que lo recuerden porque además la uña queda, este sector del dedo queda expuesto a infecciones y también a traumatismo, es decir, que se pegue con el zapato, que se roce mucho con el zapato. Debemos tratar de evitar especialmente el uso de instrumentos que pueden dañar nuestros pies accidentalmente. Es muy frecuente que encontremos a la gente con las uñas muy cortas o que se las cortaron con estos tipos de alicate o que usaron limas que son metálicas para completar el aseo de sus pies. Las limas metálicas no deben usarse. En realidad sí debemos usar limas, pero estas limas blandas de cartón, y debemos rebajar las uñas para que a veces crecen hacia arriba o crecen muy redundantes y la gente y nosotros les sugerimos rebajarlas con la lima. Parece difícil hacerlo porque son más largas y es más fácil cortarlas con un corta uñas, pero la verdad de las cosas es que hay que mantener una constante revisión de las uñas y ir rebajándolas permanentemente con una limita. La otra cosa es no retirar los callos de ninguna de las formas, porque muchos callos que nosotros vemos que parece muy sencillo no lo son. Algunos son verrugas y requieren un tratamiento adicional. Es más, intentar retirarlos puede contaminar otras regiones del pie. Está no prohibido, pero no lo sugerimos retirar los callos con estos dispositivos que hay que prometen hacerlo muy bien y sin riesgo, y tampoco con la típica piedra pómez, porque eso puede dañar mucho los pies. Lo que es cuando hay un callo es porque esa zona está traumatizada, roza con el zapato generalmente, y lo que hay que hacer es cambiar de zapato que no roce en ese sector, y solo esa maniobra, además del aseo y la lubricación, puede hacer que su callosidad disminuya significativamente e inclusive desaparezca. La otra recomendación, y que está dentro de las sugerencias, es acudir al podólogo. El podólogo va a hacer una revisión de sus pies regular con instrumentos especiales, con lupa, que le permiten hacer un aseo más profundo inclusive retirar algunos callos con cuidado, pero eso lo tiene que hacer un profesional. Bien, él puede hacer aseos mucho más profundos que ustedes en general no recomendamos que los realicen. Bien, y va a utilizar instrumentos específicos y probados. Algunas recomendaciones, y por último, y termino con esto, de situaciones de urgencia. Consultar urgente si tienen una herida, sobre todo que parece infectada, con secreciones en los dedos o en cualquier parte del pie. Consultar con urgencia si tienen una o más úlceras, aunque no parezcan que están infectadas y aunque no duelan, porque cualquier úlcera es una situación de riesgo. Consultar si están con dolor permanente que no cede, especialmente permanece durante el día, y especialmente si es en una sola extremidad y no en las dos. Los dolores en las extremidades a las cuales llamamos parestesia, estos hormigueos, esta sensación de calor en la noche, pueden no ser una situación gravísima que requiera una atención de urgencia, pero sí es importante que consulten si están con estas molestias, porque puede significar varias cosas, entre ellas que están descompensados de su diabetes. Eso es lo que les quería contar hoy día en la mañana. Muchísimas gracias. Nuestro objetivo es que se mantengan sanos
y que se mantengan con sus 2 pies y sus 10 dedos sanitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gayoso, por su excelente presentación, ha sido muy interesante. A continuación, les cuento que vamos a contar con 15 minutos para las preguntas, ya vamos a tratar, en la medida de lo posible, de responder la gran cantidad de preguntas que hemos tenido de nuestros pacientes. Y hay algunas preguntas que son bastante específicas del tratamiento individual de cada paciente. Nosotros les recomendamos que mejor lo consulten con su equipo tratante, que conoce su caso en particular, y trataremos de abordar las preguntas que son más generales y que podrían darle más información a todos los presentes. ¿Ya? Paz, hola, buenos días. Paulina tiene una pregunta para ti en relación a tu tema y a tu charla. Y nos pregunta de que qué piensas de las colaciones en los pacientes con diabetes tipo 2, principalmente las colaciones nocturnas. Hola Andrea, qué buena pregunta. La verdad es que se da mucho esta duda entre los pacientes que van a la consulta. La verdad es que siempre tenemos que acordarnos de que el tratamiento tiene que ser individualizado. Sabemos que cuando un paciente tiene una colación nocturna es principalmente para evitar una baja de azúcar durante la noche. Esta es la causa principal de por qué los pacientes comen antes de dormir. Pero tenemos que buscar cuál es la causa de por qué nos podría bajar la glicemia en la noche. Si, por ejemplo, es por una dosis de insulina, de pronto tenemos que conversar con el médico para ver si es que esa dosis puede ajustarse y así no tener esta comida en las horas tan cercanas al acostarse. Y si no, también puede estar justificada porque un paciente hace mucha actividad física durante el día, por lo tanto tendrá mayor riesgo de hacer hipoglicemias durante la noche. Y lo otro es que hay condiciones particulares de los pacientes, como por ejemplo las embarazadas o pacientes con un alto requerimiento de carbohidratos, donde favorecemos el fraccionar las comidas. Entonces quizás no es necesario hacer 4 comidas porque tendrán una gran carga de carbohidratos, sino que es mucho mejor hacer 4 comidas y una colación, así podemos disminuir, y también al disminuir la cantidad de carbohidratos por comida, disminuimos el pic que va a tener eso en la glicemia. Entonces, en general, siempre tiene que ser una cosa súper individualizada. Perfecto, muchas gracias. Y referente a lo que es los endulcorantes, ¿tienes alguna recomendación que entregarle a nuestros pacientes? Sí, por lo general, bueno, no ocupar azúcar, ¿cierto? Que es lo que le decimos a todos los pacientes, tanto con diabetes o como saludable en general. Y mi recomendación siempre está más ligada a los edulcorantes naturales, como por ejemplo la stevia, la lulosa o la tagatosa. Lo ideal es no abusar de estos porque también aumentan este umbral del sentido del dulzor que tenemos. Si es que ocupamos mucho endulzante, cada vez vamos a tener esta complicación de sentir el sabor. Y, por ejemplo, para la gente que le gusta hacer postres, es súper buena opción la tagatosa y la lulosa, porque estas se caramelizan y no cambian mucho el sabor de las preparaciones, no así la stevia, que tiene como este sabor más amargo, que es como que podría cambiar un poquito el sabor del postre. Así que entre lulosa y tagatosa, yo considero que son las mejores opciones. Gracias, Paz. Para la doctora Mujica tenemos preguntas respecto al tratamiento, ¿ya? Rogelio nos pregunta, ¿qué significa el mal control o fracaso de hipoglicemiantes orales en términos de el control de glicemia, la tendencia y un periodo de tiempo? Bueno, mira, una excelente pregunta porque el control de la glicemia no tiene un número único para todos los pacientes. Eso depende mucho de cada uno. El valor que de alguna manera mide el promedio de todas las glicemias es la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada para una buena parte de la población se sugiere tener menos de 7. Pero si una persona es un adulto joven que está todavía con mucha vida por delante, idealmente debería tener menos de 7, 6,5. Y si es un adulto mayor que ya tiene probablemente otras enfermedades y otros problemas, puede tener incluso 8 y en algunos casos más de 8. Entonces, el fracaso es no llegar a las metas, pero las metas dependen de cada paciente. Ahora, respecto a una glicemia aislada, no hay un valor único porque, como ustedes saben, la glicemia va cambiando permanentemente. Entonces puede que alguien hoy día tenga una glicemia y amanezca con 250 porque anoche tuvo tremendo carrete, pero se cuida por una semana y en una semana más logra amanecer con 100 y está perfecto. Entonces,
las glicemias siempre hay que analizarlas de acuerdo a las circunstancias y tener muchas glicemias para tomar una conclusión y siempre de la mano con una hemoglobina glicosilada. Doctora, y respecto a la insulinoterapia, muchos de nuestros pacientes cuando necesitan y tienen la indicación de usar insulina nos demuestran un temor muy importante respecto a usar insulina. Lo asocian a una etapa terminal de la enfermedad o que se asocia a más complicaciones o aceleración de las complicaciones. ¿Qué le podríamos contar a nuestros pacientes al respecto de la insulinoterapia? Bueno, primero que durante muchos años se dio eso, que la insulina se usaba en las personas cuando ya estaban como cerca de morirse, pero la verdad es que después nos dimos cuenta que ahí ya no sirve, entonces la idea justamente es usar la insulina mucho más temprano para prevenir todas las complicaciones que no queremos que lleguen. Entonces, la insulina hay que usarla cuando no se están justamente logrando las metas de cada persona. Y no tengan miedo que la insulina es el remedio más natural que existe en un diabético. Todos los remedios de pastillas tratan de alguna manera de ayudar el trabajo de la insulina o imitar el trabajo de la insulina, pero ninguno es insulina, que es la hormona propiamente tal que en esta enfermedad tiene el problema. Entonces, la insulina es un remedio que no produce ningún daño. Lo que sí sucede muchas veces, y ojo que no hay que confundirse, que cuando las personas están con las glicemias muy altas y uno pone un tratamiento que es rápido para bajar, pueden presentar que la vista se pone borrosa y nublada. Entonces, muchas veces los pacientes cuando empiezan con insulina tienen una disminución de la visión, pero eso es un problema transitorio de acomodación del cristalino del ojo. No tiene nada que ver con una complicación diferente que podría ser en la retina. Así es que eso puede ocurrir con insulina y también con algunos fármacos y no hay que tenerle temor porque es transitorio, son generalmente unos días, un par de semanas en que la vista está borrosa y después ya se acomoda y eso es todo. Así es que ningún temor, todo el contrario. Fiel insulina, grande la insulina, para el que la necesita. Muchas gracias, doctora Mujica. Doctora Villarroel, un paciente, Carlos, nos pregunta ¿por qué existe una diferencia muchas veces en lo que es medición de glicemia capilar frente a medición de sensor de glicemia? Ahí sí, que no había activado el audio. Claro, lo que les explicaba, que se necesita estar un tiempo con las glicemias estables para que se equiparen, se demora, no es instantáneo. Primero cambia la glucosa capilar y después cambia la intersticial. Acuérdense siempre del monito de Thomas, que sube y que baja, ¿ya? Entonces, en los momentos en que se sabe que hay una situación que puede subir o bajar bruscamente una glucosa, por ejemplo, estaba alto, me corregí, obviamente en ese rato la insulina va a hacer efecto, se va a ir para abajo en la glucosa. Primero la voy a ver reflejada en la glucosa del dedo, después en la del sensor. Eso es normal, es así en lo que consiste la tecnología, o sea, en eso consiste, se demora. Por otro lado, si estoy haciendo ejercicio, en que cosa más cambiante para una glucosa, también en ese momento va a haber discrepancia. Así que en los momentos de rápido cambio, siempre, si van a tomar una decisión para ponerse una insulina, en ese momento es mejor medir la capilar para tomar la decisión. Porque si estoy en un momento de rápido cambio, puede ocurrir que mi glucosa intersticial del monitor sea distinta en realidad temporalmente a la que tengo en ese momento capilar. ¿Ya? Pero no es que no sirva, y después me va a ayudar muchísimo mirar la tendencia, porque eso de cómo fue la excursión es lo que me va a permitir a largo plazo tomar una decisión para ajustar mi tratamiento. Así que en periodos de rápido cambio siempre va a ser distinto. Piensen que va a ser así. Y lo otro, que también hay pacientes que pueden tener una cierta diferencia de a veces de 5, 10 o 15 puntos siempre de ambas glucosas. Entonces, eso lo da la observación. Y ya las personas saben que puede ser distinto de la glucosa capilar, aunque esté en condiciones súper estables. Lo otro, cuando recién está puesto el sensor, recordemos que en el caso de un FRI, por ejemplo, que dura 14 días, a veces, habitualmente el primer día, esto se tiene como que aclimatar en el tejido subcutáneo. Entonces, puede dar valores, que lo que siempre dicen los pacientes, como que el primer día siempre estoy como un escalón más abajo, ¿ya? Entonces, eso también es otra cosa, que el primer día uno les sugiere, háganse, si van a tomar decisiones, háganse mejor glucosas capilares para que le den tiempo a que esto se aclimate.
Eso. Doctora Villarroel y Carlos, dentro de la misma pregunta, también nos menciona que por qué si hay una gran variedad de monitores continuos disponibles en el mundo, en Chile solo está disponible Freestyle Libre. Es lo mismo que nos preguntamos nosotros. Yo creo que tiene que ver con cosas de la industria, lamentablemente son cosas que se escapan de la institucionalidad sanitaria y tienen más que ver con el tema de la empresa. Referente a lo que es alergias a los dispositivos, mitos que se vea al exterior, ¿qué recomendaciones nos puedes entregar al respecto, doctora Villarroel? Bueno, sí, es cierto, sí, hay que recordar que todo lo que uno aplique en su piel tiene la potencialidad de generar alergia, o sea, desde una vil crema hasta un aparato para medir la glucosa o para poder conectar un microdifusor. Por lo tanto, Vamos a terminar. eso tienen que estarlo mirando y si es que les genera algún tipo de reacción, Claro. es normal, puede complicado. puede pasar. ¿Es tremendo, terrible, no tiene solución? No, en ningún aspecto. Consultar a su personal sanitario, generalmente la persona más abierta y que va a ser más resolutiva en esto, no va a ser el doctor, va a ser la enfermera. ¿Ya? Así que consulte a su enfermera y se le solucionará su aspecto. Perfecto. Rogelio también en lo que es tecnología nos pregunta si hay posibilidades de arriendo de estos dispositivos, tanto de sensores de glucosa, bombas de insulina disponibles para nuestros pacientes. Bueno, esto también hay que preguntárselo directamente a las empresas que gestionan este tipo de cosas. Puedo decir que sí, algo existe, pero es absolutamente una información off-label, así que tienen que consultar dirigidamente a la empresa en cuestión. Perfecto, muchas gracias. Doctora Galloso, bueno, después de su interesante charla han resultado muchas preguntas de nuestros pacientes. Lo primero que nos quería preguntar Omar era ¿cómo se identifica un pie diabético? ¿Cómo los pacientes pueden estar en la casa alertas? ¿Qué tienen que fijarse para saber si tienen o no inicio o indicios de un pie diabético? Bueno, lo primero, gracias Omar. En estricto rigor, nosotros evaluamos cada año a nuestros pacientes diabéticos para ver si tienen alguno de los síntomas o signos de pie diabético, para lo cual que incluyen tener disminución de la sensibilidad en los pies, o tener alteraciones circulatorias en los pies, o tener antecedentes de que tuvo antes una úlcera. Cualquiera de estas alteraciones de por sí constituye un pie diabético independiente. No necesariamente usted tiene que tener una herida en el pie para tener un pie diabético, sino que tiene un pie diabético que significa que tiene un mayor riesgo de tener úlceras. Por eso, en estas personas que tienen alguna de estas alteraciones, los sometemos a manejo específico. Si tiene alteraciones en la sensibilidad, le vamos a recomendar tratamiento específico, un zapato con más cuidado, controles más regulares, probablemente usar un zapato especial o plantilla, y si es que tiene alteraciones en la circulación de en las piernas, le vamos a recomendar hacerse exámenes o intentar abrir estas venas para que le llegue adecuadamente sangre a los pies. Lo mismo si usted antes ha sufrido una amputación o tiene una úlcera previamente, también va a requerir un tratamiento especial. El resto de los pacientes que no tienen estas alteraciones, que son de distinto grado de gravedad, obviamente, igual tienen que cuidar sus pies con los mismos elementos que mencioné en la presentación, que bueno, pueden ser otro número, yo puse 12 por una cosa de que recordemos casi todos, pero igual deben cuidárselo, porque en la medida que pasa el tiempo, más compromiso se va produciendo en los pies y otras alteraciones, enfermedades que afectan a su cuerpo van a afectar también a los pies, aunque parece más silencioso. De manera de que se llama pie diabético a toda persona que tiene un pie que tiene alguna de estas alteraciones que mencioné, y pie diabético activo o infectado si es que tiene una úlcera o una infección que requiere un tratamiento de urgencia, que son los elementos que uno puede mirar y que mencioné al final de la presentación, que son de consulta urgente. No importa que uno lo haya detectado en la mañana.
Doctora, y Marbelis y Rogelio y Carlos también nos preguntan algunas afecciones que pueden acompañar, ¿cierto?, alteraciones en los pies nuestros pacientes que viven con diabetes, por ejemplo, los hongos en las uñas y la insuficiencia venosa periférica. ¿Hay alguna contraindicación? Nos pregunta Marbelis, por ejemplo, el uso de medias compresivas para tratar esta condición en los pacientes con diabetes. Bueno, no mencioné eso, pero junto con el examen físico, cuando nosotros detectamos que una persona tiene insuficiencia venosa, es necesario hacer las medidas que requiere una insuficiencia venosa. Y eso puede significar inclusive hacerle una cirugía. Las medidas generales son, así como en general, usar medias compresivas, que son de distinta compresión de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Pero estas medias tienen que ser indicadas por el médico, porque si la persona además tiene disminuida la circulación en las piernas, estas medias están contraindicadas, porque eso va a producir que menos sangre llegue hasta el final de los pies. Generalmente cuando eso sucede, los pacientes deben ser sometidos a una cirugía que permita llevar sangre adecuadamente hasta el final de los pies. Por eso antes de colocarse cosas es preferible consultar para estar seguro de que uno puede colocarse algún tipo de dispositivo en las piernas, incluidas las medias compresivas o medias elásticas. Parece que había preguntado algo más. Sí, respecto a los hongos en las uñas de los pies, la micosis. La micosis es súper frecuente. Se sabe que más o menos un 80% de las personas que viven con diabetes van a tener micosis en los pies. Algunas micosis son bien graves y afectan la piel también. Cuando afectan la piel, en general nosotros preferimos usar tratamiento local con cremita, Sprite o inclusive parches que se colocan en las uñas. Existe tratamiento oral también con pastillas, pero generalmente estas pastillas producen cierta afección o pueden producir compromiso en el metabolismo del hígado. Por lo tanto, tratamos de evitar agregarle fármacos que además tienen que ser usados por largos periodos en los diabéticos. La recomendación general es cuidar y limar las uñas, que aunque tengan hongos, van a ser mucho mejor si las limo permanentemente, las rebajo y les aplico las cremitas o spray que me indicó el dermatólogo. Eso puede mantener a raya el hongo. Pero si se preguntan por qué vuelve a salirme y como recurrentemente tengo hongos en los pies, es porque la enfermedad es un alto predisponente para esta infección y con frecuencia nos cuesta erradicarlas permanentemente y son recurrentes. Por eso el aseo, mirarla y rebajarla con limas de cartón es una súper buena práctica en lo crónico. Y Doctora, bueno, entre medio de los dedos, eso es muy importante, sobre todo cuando estamos tratando la infección. Por último, una pregunta que es frecuente en la consulta para nosotros, está en boga el tema de estas cremas especializadas para el cuidado de la piel en pacientes que viven con diabetes, especialmente de la piel de los pies. ¿Existe alguna evidencia o hay alguna que es mejor por sobre otra? ¿Qué le podría recomendar a nuestros pacientes? Bueno, uno siempre quisiera decirles que existe algo fantástico que pueda ayudarlo, pero eso no existe y en realidad esto no es malo. Lo que necesitamos hacer es hidratar la piel, especialmente en las zonas de las callosidades, donde hay que masajear harto. Las cremas que necesitamos son cremas hidratantes comunes y corrientes. De hecho, en algunos lugares sugieren usar vaselina, tan simple como vaselina. Pero nosotros recomendamos cremas, por ejemplo, el aceite emulsionado que usamos para las guaguas, porque es libre de aromatizantes, tiene una buena relación costo-beneficio, dura bastante y es barata y se puede usar en todas las extremidades, en las manos, en todo el cuerpo en realidad. No existe una crema específica para diabéticos. De hecho, no hay que usar antibióticos ni antisépticos, porque eso predispone a que crezcan otros microorganismos que pueden ser más nocivos.
De manera de que la idea es hidratar. Hay algunas cremas que venden en las farmacias que son especiales, que tienen más urea, que las indicamos para eliminar algunas callosidades, pero no es que sean mejores, son más específicas para algunas cosas en particular que pueden haber en los pies. Muchas gracias, doctora Belleso. Paz, tengo una pregunta acá de Miguel Chamorro, paciente que lo conozco personalmente, y él nos pregunta sobre el uso de la sacarina, porque hoy día en algunos lugares públicos cuando tú quieres tomar café todavía existe. Entonces él nos pregunta si efectivamente esta sacarina sigue siendo un endulcorante recomendado o finalmente ya está obsoleto. Mira, la sacarina, a diferencia de, por ejemplo, la sucralosa o la stevia, es un edulcorante artificial, ¿ya? Y hay muchos estudios últimamente que han demostrado que modifican mucho lo que es la microbiota intestinal. La microbiota son estos bichitos buenos que modulan mucho nuestra inmunidad, que mejoran nuestra digestión, contribuyen también en el control del peso. Además, por ejemplo, en las pacientes embarazadas se ha visto que atraviesa la placenta. Por lo tanto, no está tan obsoleta como quisiéramos, porque de hecho se entrega mucho en los CEFAM todavía, pero sí es un edulcorante que de a poco deberíamos sacar del mercado. Así que yo en lo personal no lo recomiendo. Ya, perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta referente a lo que es las mediciones de glicemia capilar y la podría contestar quizás la doctora Villarroel. ¿Cuántas veces es recomendable medirse la glicemia capilar en un paciente que es diabético tipo 2, por ejemplo? Ya, bueno, va a depender del momento de la historia natural de la diabetes que esté la persona, porque cuando tiene una diabetes que está de reciente comienzo, tiene menos de 5 años, desde el diagnóstico, asumiendo que se diagnosticó no en síndrome diabético agudo, sino que en un control de salud rutinario, como debe ser, y que siempre ha mantenido niveles de hemoglobina glicosiladas en meta, y no tiene ningún tipo de tratamiento que lo ponga en riesgo de una hipoglicemia, esa persona no necesita medirse todos los días. Probablemente el hecho de medirse 1, 2 o 3 veces a la semana le puede ayudar a conocer cómo está su evolución de las glicemias en relación a las distintas cosas que come, cómo reacciona su cuerpo, que todavía no tiene una gran deficiencia de secreción de insulina con distintos alimentos. Y probablemente se va a dar cuenta, si es que es súper ordenado en la semana y súper desordenado el fin de semana, que el viernes si se mide una glucosa en el dedo va a ser bastante mejor que la que se mide el lunes, por ejemplo. Pero en estricto rigor, que si es que eso es 100% necesario, no lo es. Es una ayuda para poder seguir mejor sus indicaciones. Ahora, una persona que, por el contrario, sí ya está usando algún tipo de fármaco que puede ponerlo en riesgo de hipoglicemia, independiente que sea un antidiabético no insulínico, estoy pensando, por ejemplo, en la glibenclamida, esos pacientes sí necesitarían, les sugerimos que cuenten con un medidor de glucosa, dado que si tienen sospecha de una hipoglicemia, tienen que confirmarla porque eso tiene un tratamiento por protocolo y específico y que es por parte del paciente en primera instancia. Obviamente no va a ir, siento que estoy en hipoglicemia y pronto me desmayaré, no puede en el fondo, eso depender de ir a un servicio de salud a medirse, ¿ya? Es mejor que tenga el glucómetro en casa. Y por supuesto, todas las personas que están utilizando insulina en cualquiera de sus formas, ya sea desde la insulina basal hasta el esquema de múltiples dosis de insulina, van a necesitar medirse probablemente a diario la glicemia capilar. Perfecto, doctora Villarroel, muchas gracias. Una última pregunta para la doctora Mujica. Catalina nos pregunta dos cosas en una. Una, respecto a las complicaciones crónicas asociadas a la diabetes, ¿son más frecuentes o se producen mucho más precozmente en diabetes tipo 1 o tipo 2? ¿Y en qué orden se producen principalmente las distintas complicaciones? Primero retinopatía, luego pie diabético, si es que hay alguna información que nos pueda dar para nuestros pacientes. Mira, antiguamente había como mayor cantidad de complicaciones asociadas a la diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1, al ser tan dependiente de insulina, cuando no habían las insulinas con que contamos hoy día, era muy común que esos pacientes anduvieran descompensados. Entonces se complicaban mucho más temprano y de hecho la expectativa de vida era mucho más mala, pero hoy día, bajo el advenimiento de todas las tecnologías y variedad de insulinas que disponemos,
La cantidad de complicaciones del diabético tipo 1 van casi a la par o menos que las del tipo 2, porque los diabéticos tipo 2, además de tener problema con la glicemia, tienen más problemas de hipertensión, colesterol, obesidad, etc. Entonces es finalmente casi más compleja la enfermedad. Y respecto al orden de las complicaciones, no, la verdad que no existe así como un orden que se repita en la población. Hay personas que pueden tener los pies muy bien y sin embargo tienen problemas severos en los riñones, o pueden tener los ojos buenos y tienen los pies muy malos. Ahora, lo que generalmente sucede es que en el tiempo sí se van sumando, entonces es frecuente que habiendo problemas de riñones también hay problemas en los ojos y en los pies. Ese es como un trío que a veces llega uno primero, a veces llega el otro después, pero a la larga lamentablemente es muy común que existan las 3 complicaciones al mismo tiempo. Y en los diabéticos tipo 2 especialmente, todo lo que es la patología cardiovascular, o sea, específicamente infarto y accidente cerebrovascular, también es muy común como complicación. Ahora, sí quizás mencionar que la neuropatía, que es una complicación que a veces viene solamente con dolor de pies, esa complicación es tal vez la única de todas las complicaciones diabéticas que puede aparecer en forma muy temprana, incluso cerca del diagnóstico, y que puede ser transitoria y reversible. Hay muchos tipos de neuropatía, pero específicamente algunas neuropatías que se presentan solamente como dolor, esas pueden ser reversibles, pueden ser más o menos precoces. Pero la complicación ya del pie diabético que mostraba Roxana, la doctora Calloso, con amputaciones, con rayos láser en los ojos, ese tipo de complicaciones son tardías, siempre demoran más de 10 años en poder aparecer y ya no tienen un retorno, pueden controlarse, pero no desaparecer totalmente. Muchas gracias, doctora Mujica. Muy clara su respuesta. Bueno, y para cerrar, las últimas preguntas para la doctora Villarroel, referente al mejor horario para medir una glicemia capilar en cualquier tipo de paciente con diabetes. ¿Cuál es el más recomendado? ¡Ah, qué buena pregunta! Eso se lo tiene que contestar cada paciente tiene que estar informado, pues si depende del tratamiento que tiene que él preguntar si no le dan la información, cuál es el mejor horario para medirle la glicemia capilar y qué es lo que yo voy a hacer con esa glicemia capilar, pues si no es para cachar cómo estoy nomás, pues se supone que la idea es ajustar los tratamientos, ¿ya? Por ejemplo, si una persona está le voy a contar lo que uno les enseña. Si el paciente está con una sola dosis de insulina basal, las glucometrías que recomendamos son en tal horario y en tal, por ejemplo, antes del desayuno y en tal otro horario del día, con el fin de ajustar la dosis de esa insulina. O sea, el horario que pide al paciente que se realice su glucometría es generalmente el horario en el que está dosificando la acción de su insulina. Si está con una sola dosis de insulina basal, probablemente le vamos a pedir que se mida en la mañana. Pero si esa insulina basal que uno usa es una insulina como la NPH que hay en APS, que tiene un pic de acción a mitad de tarde, probablemente para ajustarle la dosis también vamos a querer saber que no esté llegando muy bajo en el horario del pic y también le vamos a pedir ese horario. Por eso depende del tratamiento. Si una persona se tiene que colocar estos esquemas de múltiples dosis de insulina en que según la glicemia del momento, antes de la ingesta de alimento, tiene que hacer un cálculo para dosificar la insulina antes de la comida, se va a tener que medir antes de cada comida, donde va a haber ingesta de carbohidrato, que es lo que me va a subir la glicemia y lo que va a necesitar la insulina. ¿Se fijan? Entonces depende. Ahora, si alguien tiene diabetes, lleva 1000 años sin tratamiento y decide que va a ir al diabetólogo y entonces dice, ya, para no ir así nomás, porque como no voy a hacer mucho tiempo, no tengo ni exámenes para llevarle, me voy a comprar un glucómetro o me regalan un glucómetro. Pucha, ¿qué le servirá? ¿Qué puede ser que le sirva al doctor que me va a ver para poder ajustarme mi tratamiento, independiente del tratamiento que sea? Bueno, mídanse por lo menos antes del desayuno, o sea, cuando apenas despiertan, y mídanse también antes de la última comida del día. Esto lo estoy diciendo así como totalmente al ojo, pero por lo menos eso nos va a ayudar a tomar alguna decisión cuando llegue esa persona que lleva 1000 años sin tratarse y
o qué pasó ahora, que con la pandemia se dejaron de tratar mucho tiempo, por ejemplo. Y eso en algo sí nos va a ayudar. Perfecto. Y la última pregunta para ya cerrar, referente a lo que es Ley Ricarte Soto, nos preguntan pacientes, ¿cuándo va a ser el upgrade para un cambio nuevo de terapia con bomba de insulina? Bueno, por lo menos en los 2 centros en que yo estoy trabajando con Ley Ricarte Soto, los pacientes que ya están cumpliendo 4 años con la bomba 640, se está cambiando a la 670, que es la que tiene esta función del modo automático y de los microbolos de corrección. Y los pacientes que están ingresando, que por primera vez se les va a dar una microinfusor de insulina, van directamente a la 670. Perfecto. ¿Puedo hacer una cosita súper chiquitita? Sí, por supuesto. Respecto de las aplicaciones, porque eso es algo que obviamente por tiempo no lo puedo incluir, no sepas si tú no estás de acuerdo, me dices nomás, pero habitualmente cuando estamos revisando esto de las aplicaciones como el FatSecret y cosas, la gente me dice, ay, aquí sale el Stepi, aquí sale tal cosa que, no sé, pues tal marca, no sé qué, significa que si sale acá es buena, yo la puedo consumir, o si yo voy al supermercado y hay tanta cosa, yo la puedo consumir, y yo lo primero que les digo, acuérdense que la industria alimentaria no es una entidad sanitaria. Por lo tanto, puede ofrecerse de todo, pero lo importante es que usted como paciente se informe de qué es lo que sí puede consumir. Pero antes que nada, siempre, todas las patrones de alimentación que recomendamos por todos lados se basan principalmente en comida real y disminuir el consumo de producto industrializado. Producto industrializado, fuera, ni para mi peor enemigo. ¿De vez en cuando puede ser? Ya, bueno, ya. ¿Cuánto tiempo? Pucha, pregúntele a su profesional de nutrición, su equipo de salud y cuánto es lo que puede hacerlo. Pero recuerden siempre, la industria alimentaria no es una entidad sanitaria. Comida real. Muchas gracias, doctora Villarroel. Bueno, cerramos ya con esta última pregunta. Agradecemos a la doctora Villarroel, a la doctora Mujica, a la doctora Galloso, a Paz y a Javiera, que hoy estuvo conmigo moderando este módulo, y claramente agradezco y siempre agradecemos todas muy fraternalmente a nuestros queridos pacientes que hoy se conectaron y que gracias a ellos nosotros hoy día podemos reunirnos y entregar todos nuestros conocimientos para efectivamente poder aplicarlos. Así que muchas gracias por haber participado de este interesante módulo que va a estar disponible en las redes sociales, en Instagram, para que puedan acceder y ver las charlas después nuevamente. Muchas gracias. Que tengan un Muchas lindo gracias, sábado. Andrea. Chao. Gracias a los pacientes. Chao. Dios. Chao, chao. Gracias.